Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con tres líneas de mutación y a través de sus consecuentes transicionales vamos hasta la sobrecarga, esa grama número 28. Una primera y una última línea yin y todo lo demás indicando una doble techumbre que amenaza con hundimiento sobre la viga maestra. Los elementos componentes nos indican la actitud adecuada para afrontar esta amenaza de colapso. Abajo está Sun, la capacidad de penetrar en los asuntos en relación al estudio. El centro es Qian, lo creativo, la manera de confrontar los principios que deben regir. Y al final está Tui, lo sereno, la capacidad de serenamente distribuir aquello que tiende a colapsar para dinamizarlo en una actitud de dinamización para que sea colegible con la vida, con la dinámica existencial y no del colapso. Eh, este es que tenemos como terminal. Y empezamos hoy para abordarlo con una primera consulta, supuesta primera consulta en la que se ha obtenido como base el hexagrama número 7, equivalente al ejército en el ámbito del cuerpo al sistema de alarma o sistema inmunológico, que presuponen tanto en lo civil como en lo corporal un estado de excepción, de crisis y la movilización de los recursos, tanto por la evolución y el sentido implícito del cosmos y su orden en el sistema inmunológico, como la capacidad de formación del general que debe dirigir el ejército, pues la selección de los objetivos de prioridad, el reconocimiento de aquellos recursos que se tienen para poder afrontarlo, la sabia distribución estratégica y la disciplina para todo el conjunto y el todo estén perfectamente informados de por qué nos jugamos la piel. Así que dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 46, la cuarta al 40 y la quinta al hexagrama 29. La tercera línea en mutación es línea transeccional, ya sabéis, puesta a un augurio no demasiado favorable en la generalidad de los casos, y en este que además representa el ejército, pues es desfavorable en el sentido de que si el arrojo, la temeridad, la bravuconería usurpa la posición de un sabio general, pues lo que conducirá no es a la victoria, sino el carro cargado de cadáveres propios. El complementario transicional, esa grama número 46, arquetipo de empujar hacia arriba con el propio esfuerzo, pero que necesariamente, e insisto, necesariamente debe tener un guía especial, pues es lo que reclama esta tercera línea en total oposición al arrojo del coraje y de querer arreglarlo todo a golpe. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues parece que sigue hablando el mismo contexto de consultante, por cuanto dice, ojo, que una retirada para preservar las energías, en lugar de meter al ejército en una derrota catastrófica, pues no es para nada igual que huir. Distinguir lo que es preservar las energías pertinentemente, como indica el complementario transicional, el 40, la liberación, donde el primogénito deja atrás el peligro y se incorpora a la vida cotidiana que le demandan sus labores, y no es lo mismo que huir. La quinta línea en la gobernación del ejército, pues ojo otra vez con tener buen cuidado, no querer avanzar a toda costa y arrasar con todo y salar las tierras, como haría el bravucón, el corajudo,
sino con el experimentado general o el cirujano neurológico que con una precisión de láser pues sabe incruentamente seleccionar el objetivo que hay que cazar, porque el texto habla en la quinta línea de que hay un montaraz, pero que obviamente debe ser una labor selectiva, y para eso nos pone como complementario transicional el arquetipo del 29, que es el magisterio del agua, que significando una concesión de un peligro objetivo, pues discurre, sin embargo, fiel a sí misma, conforme al sentido estricto de la gravedad, sin pretensiones subjetivas, y no discurriendo por los elementos de la gravedad circunstancial. Así que el consultante, con reflexiva energía y serenidad, la sobrecarga debes distribuyendo equilibrar para así el hundimiento poder evitar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 8, la solidaridad, una única línea yang en la posición de gobernación, en la quinta línea. Todas las demás le corresponden solidariamente. La solidaridad es cosa alegre, dice el texto, para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Sin embargo, antes de meterse en un terreno de solidaridad, en un compromiso y no tenerlo claro, pues si el consultante no lo tiene claro, debe buscar y consultar otras opciones. Tampoco debe demorarse excesivamente, no vaya a ser que cuando lo pretenda y donde lo pretenda, pues ya no se den las circunstancias. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 29, la tercera al 39 y la cuarta al 45. La segunda línea de la solidaridad le dice al consultante, le muestra como complementario transicional al hexagrama 29, el discurrir del agua conforme al sentido de la gravedad circunstancial, transparente, con total transparencia y adecuación. Y le dice, mira, la solidaridad no es una cuestión de ponerse la ropa vistosa para salir con toda la chatarrería del liderazgo, ni adular al jefe, ni salir proclamando yo pertenezco a este orden, sino fundamentalmente, como indica el transicional, es una adecuación a la gravedad del agua, es fertilizadora, pero para nada es alaraca, es transparente y con una perfecta adecuación a la solidaridad, al terreno por el que debe fluir, por el interior, que esté en el corazón afincada y no vanamente expuesta en el exterior. Con la tercera línea que lleva el 39, le dice tampoco una cuestión de solidarizar con lo primero que encontremos y que además es con mala gente y que lo único que puede darnos delante son problemas, como indica el complementario transicional de la tercera línea, cuyo augurio no suele ser bueno. Por esto, porque que te ha llamado la atención, te va a solidarizar, no has escrutado suficientemente y lo que te va a generar son problemas. El noble, ante la dificultad que representa el hexagrama 39 como transicional, pues hace como Ken, el arquetipo inferior, se para y el peligro está delante. Ojo, por ahí ni entro y analizo por qué estaré yo tentado de trabar esta relación. Y para ahí en adelante hasta sortear el peligro. La cuarta línea, que es ella primera del trigrama externo, aquí sí dice, porque tenemos como complementario transicional al 45, el espíritu de la reunión, que implica un templo donde todos los que van pues son fieles, pertenecen a un mismo sentido de espiritualidad, y ese equilibrio de conjunto requiere el sacrificio de cada una de las partes. Y en esta primera línea externa del hexagrama de la solidaridad, pues también hace falta que el consultante manifieste externamente, a diferencia de la segunda, que la cuestión de solidaridad debía estar primero en el corazón. Aquí, oiga, que yo también pertenezco a este centro. Así que el consultante sopesa con energía y serenidad
cómo la sobrecarga debes equilibrar, evitando que la estructura llegue a colapsar. El siguiente arquetipo es la fuerza domesticadora de los pequeños. Chien, lo creativo en su fase inicial, en su aspecto bruto, emergente, quiere encontrar formas de realizar en lo inmediato, pero es prematuro. El hecho concreto a realizar está incluso más lejos que en el propio arquetipo de la espera, porque ni siquiera están las nubes reunidas arriba y por tanto hay una lejana promesa de lo trascendente, de que habrá un futuro, pero ahora mismo es refrenar, todavía no te puedes construir la casa, pero como tu hermano es arquitecto, reúnete con él y con tu pareja y vais viendo los detalles. Es decir, pule, repule, da cera, brillanta, trabaja el carácter en el presente para adecuarlo a ese futuro cuando se den las circunstancias. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el 57. La cuarta lo hace al hexagrama número 1 de lo creativo y la sexta al hexagrama número 5 de la espera. La primera línea Yang de lo creativo, quiere avanzar hacia adelante y tenemos al cargo de la gobernación lo suave, el viento, lo gentil, el hexagrama número 57 que le dice no, párate, quédate en tu posición, reconsidéralo, pero desde tu base, vuelve a darle vuelta a la cosa, sitúa el objetivo con altura espiritual y también con tiempo, y como no tienes capacidad en principio de transformar, pues todos los pequeños recursos con perseverancia, como hace el viento para reunir las nubes en un sitio, debe tener siempre ese sentido de orientación sin distraer las pequeñas fuerzas para llevarlo hacia allá. La cuarta línea, que es ya la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, te veo en una obcecación, estás emposado ahí en algo que no solo no va a fructificar, sino que implica estar metido en un pozo en el que hay hasta riesgo, según las circunstancias de la consulta, de hasta derramamiento de sangre. El complementario transicional, que es lo creativo, pues te dice, oye, repiénsate bien el asunto, sal del pozo en virtud de considerar el asunto con la mayor eticidad posible, que te sea alcanzable, y la capacidad perseverante y permanente de proveer en relación a lo que pretende con la justicia que le corresponde, ya sea por especie o por singularidad. Y cuando el niño tiene 3 años y cuando vaya a tener 20, es decir, en abierto tiempo de su evolución. Niño, obviamente, se trata del estudio que haya consultado. La línea sexta, finalmente, dentro de este contexto de lejana futuro, pues bien ha llovido algo y hay una cierta cosecha. Una cierta cosecha que debe atemperarte a esto es lo que hay, esto es lo que ha dado, las condiciones atmosféricas tenían tomando el símil agrícola, esto es lo que ha producido y no voy a querer exprimir más los limones porque me voy a comer hasta la cáscara amarga, de manera que no exprima. Espérate otro ciclo. El complementario transicional, sí es ya el arquetipo de la espera, el hexagrama número 5, pero obviamente esperar. Así que consultante analiza con energía y serenidad cómo la sobrecarga distribuirá para que a la estructura deje de amenazar. El siguiente arquetipo es el porte, el 10, la manera adecuada de poner el consultante su pie en el Tao con el objeto de su pregunta. Él es lo más frágil, Tui, frente al mundo, que es un establecimiento supermilenario, con una estructura como un tigre, que como coloque mal, desde la policía local hasta la legislación de carácter nacional o internacional, se lo vaya a echar para atrás. Claridad y capacidad de reflexión para estudiar el entorno y saber cómo colocamos nuestro pie
sin que la sociedad nos rebata. La primera línea lleva dentro de este contexto al 6, la tercera al hexagrama 1 y la sexta al 58. La primera línea del porte. Bien, estamos en el porte. Consultante. Si sencillamente con lo que te sale al camino te sueles conformar, pues el conflicto no vas a llegar a extremar. El conflicto es el transicional, hexagrama número 6. Y lo mejor de un conflicto, sintetizo pragmáticamente para el consultante, es no tenerlo. Y si se ha entrado en él, salirse cuanto antes. Y si es que no hay más remedio que pasar a través del conflicto, ponerlo en manos de una autoridad imparcial. Pero en este caso, si sencillamente te conformas con lo que el destino te va proveyendo en relación a este desarrollo, pues vas a evitar el conflicto o debes evitar el conflicto. La línea tercera, pues no ha debido asumir el consultante, ojo, y con esto asúmelo, es decir, el estudio es preventivo, pues no te debe corto y cegado malaventurar. Esta línea tercera es la línea partida dentro del hexagrama, es decir, la boca del tigre, pones el pie en la boca del tigre, este te va a morder, de manera que así no. Léete antes el contexto de lo creativo y no solo te lo lees, sino trata de ponerte a la altura. ¿Cómo es ello? Pues teniendo para tu proyecto la mayor elevación ética posible y la capacidad perseverante de poder proveerlo con justicia para que se desarrolle armónicamente cuando tienes el ánimo abierto para ello y cuando estás en decadencia, pero y además cuando el asunto está en el inicio y cuando el desarrollo del tiempo exijan estar abierto para nuevas incorporaciones o nuevas limaduras. La línea sexta, finalmente dentro del contexto del porte, te dice al consultante, bien, analiza cómo te ha ido y así como te haya ido es como te va a ir al final. Y ve con los pares a consultar y regenerar. Esto viene determinado por el complementario transicional, hexagrama número 58, que efectivamente es la reunión con los pares, lagos que descansan uno sobre otro, no son los amiguetes, sino aquellas personas de confianza con las que tenemos sobradas pruebas de capacidad de regeneración recíproca. Así que el consultante reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga a equilibrar para que la estructura no llegue a colapsar. El siguiente arquetipo es el de la paz, hexagrama número 11, el cielo y la tierra en su desposorio cósmico, generando elementos creativos y despojándose de elementos vulgares. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 46, la cuarta al 34 y la quinta al hexagrama número 5. En la primera línea de lo creativo, el contexto oracular le dice al consultante, a tu manera, tú con los tuyos puedes emprender. Perfecto, se te ve bien. Pero ojo, mira el transicional. Necesariamente debes tener una guía ejemplar para empujar hacia adelante. El 46 es el ilustrador de esta guía y es la semillita que cuando abre su carcasa necesariamente dirige con su propio esfuerzo y necesariamente su orientación hacia quien le va a producir la vitalidad de la fotosíntesis, el sol. Pues tú o vosotros, como habla el contexto de tú y los tuyos, pues con un modelo para seguir en relación a aquello que pretendéis. La cuarta línea, primera del trilama externo, dentro del contexto de la paz, si el consultante sabe condescender sin gastar, no solo va a tener 3 líneas ya entrando, sino que las va a convertir en un gran poder por este incremento debido a su condescendencia sin jactancia. El 34, obviamente, cuando está constituido en un gran poder, lejos de lo que pueda entender de cierto populismo, de yo como puedo lo hago, no, como puedo
Someto el poder perseverantemente a no pisar camino que no se corresponda con desorden celeste ni terrestre. Y la quinta línea, dentro del contexto de la paz, pues debes tomar la iniciativa, aún en este contexto, y hacer sesión. Bueno, no vas a estar como antes, vas a hacer hemos condescendido en la línea anterior. Por tanto, aquí, al tomar la iniciativa, vas a dejar la mansión en la que vives porque vas a dedicarte a la labor y esperar los resultados, como el que acaba de hibridar un producto que va a ser extraordinario, aunque de momento tenga que bajar al campo y llenarse de tierra. Y esperar, como indica el complementario, transicional, la espera, esa grama número 5. De manera que el consultante reflexiona con energía y profunda serenidad cómo la sobrecarga distribuirá para que la estructura no llegue a colapsar. El siguiente arquetipo es la desconexión. Aquí en La Paz, la tierra ha seguido cayendo, el cielo ha seguido ascendiendo y ahora ya no hay ninguna conexión entre los elementos. Viene emergiendo además lo vil que ya invade la mitad del contexto. En un contexto como la desconexión, el grama número 12, el texto aconseja al noble que aunque tenga que padecer carencia y cierta soledad, busque amparo en su ser esencial y no colabore con los elementos vulgares que vienen ascendiendo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 6, la tercera lo hace al 33 y la sexta al 45. Pues bien, dentro de este contexto, la línea segunda pues soporta y astente. No, así no profundizarás el conflicto que tiene como complementario transicional. El noble, como decíamos en el contexto general, aquí, antes que participar y con ello llegar a extremar el conflicto, tanto por la propia implicación como por darle falsas expectativas al vulgar y desde luego un mal ejemplo, pues te priva, te abstiene y no profundiza el conflicto de elementos contrapuestos. En la tercera línea, en inmediata consecución de esta segunda, pues le dice al consultante, es más, cuando veas tus propias deficiencias aflorar en este contexto de transición, como tu espíritu de nobleza es real, ocúpate en arreglarte las deficiencias, retirándote, como indica el complementario transicional, a los elementos superiores de tu ser, como indica efectivamente el 33. Hay una diferencia de potencial enorme entre los elementos materiales representando lo vulgar en el caso de una montaña y los espirituales, pues el cielo por encima de la montaña, en función de cuya desigualdad, pues se establece el principio de que todo lo material y lo vulgar tiene un límite en que debe ser parado y que el noble debe saber olerlo a tiempo y retirarse. Y aquí ha descubierto sus propias deficiencias y más vale que tenga el buen criterio de querer corregirlo buscando amparo en los aspectos superiores de su espiritualidad. La línea sexta, y puesto que estamos en un contexto de desconexión que de algún modo halaga los elementos bajos del propio consultante, dice, mira, el hexagrama anterior, la paz, si se la deja, deviene en decadencia. Este en el que está, la decadencia, si la deja, deviene en más decadencia. Así que hace falta en este contexto, la última línea, que des un vuelco a tu estado de satisfacción decadente y hazlo por el complementario transicional, que es el grupo al que pertenece, ya sea de familia, ya sea profesional o ya sea espiritual. Requiere el sacrificio, da el vuelco. Así que reflexiona con energía y serenidad acerca de cómo la sobrecarga debes compensar para el colapso evitarlo.
El siguiente arquetipo es nos encontramos frente a la comunidad con los hombres en lo libre. Tenemos allí abajo el sol y arriba el cielo. Chin. Bien. Este es el contexto de la comunidad con los hombres en lo libre. Allí hay de todas las lañas y nosotros también. Debemos conservar nuestra propia dignidad y respetar la individualidad de los otros, pero solo el noble sabe estructurar adecuadamente las distintas secciones, por así decir, o barrios que conforman una ciudad, donde están los buenos, los pertinentes y los menos pertinentes para la buena relación. Dentro de este contexto, muta en la línea primera, que lleva el 33, la segunda que lo hace el hexagrama número 1 y la sexta que lleva el 49. La primera línea le dice al consultante, en principio, vale, entra en contacto con la comunidad en lo libre, con las condiciones que ya hemos dicho, tu propia dignidad, consérvala, respeta la de los demás, no quieras llevarlo a tu bandería, pero eso sí, distingue entre las distintas secciones y guárdate la prerrogativa de cuando empieces a sentir que haciéndolo vulgar dentro de ti o en el contexto, retirarte a tu valer superior, como indica el transicional, que es el arquetipo de la retirada. Hexagrama número 33. La segunda línea dentro de la comunidad con los hombres en lo libre, con ello no te dice, oye, trabaja solo con tu familia. Eso sería en la política nepotismo y en el ámbito profesional amiguismo, enchufismo o como lo quiera, pero totalmente inadecuado cuando lo que prevalece es el sentido de labor de intercambio con la comunidad. De manera que te muestra complementario transicional o creativo para que diga, oye, elevación de principios al máximo y provisión de justicia para que todo funcione armónicamente, con perseverancia y además según las demandas del tiempo. Finalmente, la línea sexta dentro del 13, pues dice, si no has llegado a conexionar con el corazón nuclear, careces de la calidez, estás orbitando como un satélite alrededor de la Tierra, pero en frialdad, en el exilio griego, bueno, el exilio de donde sea, exiliado, frío en tu corazón, pero sintiendo el corazón llorando y lamentando por no poder llegar, pues no pierdas tu centralidad, los elementos que llevas para dignos de ti, de la convivencia en comunidad, y espera un cambio de ciclicidad que habrá de producirse en el tiempo, si con fe complementario transicional es el arquetipo de la renovación de los ciclos. Los ciclos, los días, las noches, las estaciones, todo en el ámbito de lo humano, pues las revoluciones estatales o de otro orden. Pero esto con fe y esperando que efectivamente coincidan sincrónicamente en el tiempo para que se produzcan de una manera factible y saludable y pacífica por los elementos de sabiduría, con los de carácter ejecutivo y en el tiempo adecuado para tal ensamblaje. Así que el consultante reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga distribuirá para el hundimiento poder evitar. El siguiente arquetipo es la posesión de lo grande. Está constituido por todo línea ya menos la quinta que siendo en la gobernación está abierta. Abierta significando pues capacidad receptiva, también claridad arriba, claridad para ver, para difundirla, para tenerla y para difundirla, capacidad de resolución con corresponsabilidad, porque una gran posesión implica como un gran palabra, gran posesión, gran responsabilidad. Y además viene determinada por el cielo y precisamente por la relación con los hombres en la comunidad, que es donde se obtienen pues, las grandes posesiones. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 50, la quinta al hexagrama número 1 y la sexta al 34. La primera en la posesión de lo grande,
posición inicial, ¿vale? Puede estar abajo bien, sin defecto, no se te objeta ningún defecto, ninguna falta, pero estás en una posición muy inicial dentro de un contexto de gran posesión. Tienes por delante el caldero, que es la capacidad de transformar por medio de los elementos de la cultura, de la civilización a la que pertenece, estos elementos todavía crudos, para que los transforme con los elementos de tu medio cultural y lo convierta realmente en algo digno de la sociedad a la que pertenece, por transformación. La línea quinta dentro de esta gobernación de posesión de lo grande, pues en la gobernación no basta la mera afabilidad, como dice el texto, si no va precedida y si no se sustenta, y ojo al subrayado consultante, sobre los principios de lo creativo. Ser meramente afable en una posición de gobernación no es bastante. Recuerda los principios de lo creativo en lo que debes sustentarte. La máxima elevación ética en relación a aquello en que te ocupa, la capacidad de proveerlo con justicia para su desarrollo armónico en todo momento, cuando estás de buen ánimo y cuando no. Y además también, según el tiempo, no es lo mismo tener un cachorro de 3 años que tener un adulto de 25. La sexta línea, que también muta y ya ha subido a asumir el consultante en las lecciones previas, pues si honra, sabiduría y bondad, sobre un gran poder podrás descansar, porque ya el complementario se ha convertido en un gran poder. Pero un gran poder, insisto, consultante, no hace lo que le da la gana, sino que se guarda muy mucho y persevera en no pisar camino que no se corresponda con ninguna transgresión, ni celeste ni terrestre. Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga equilibrar para que la estructura no llegue a colapsar. El siguiente arquetipo es el de la modestia o la balanza de la justicia cósmica. Una montaña que se coloca en medio de unos llanos y de otras vaguadas para equilibrar el fiel en el centro, procurando que no sobre por un extremo y que tampoco falte por el otro. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 46, la cuarta al 62 y la quinta al 39. La segunda línea dentro de la modestia, el texto le dice al consultante, te muestras tal como te llena el corazón, tal como te llena el corazón, te muestras en las palabras y en los actos. Bien, bien, pero debes tener en cuenta el transicional, el sagrama número 46, que requiere necesariamente tener una guía de orientación adecuada para aquello que pretende. Y en función de ese esfuerzo, pues te orientas tú y los tuyos hacia esa orientación como el 46, que siendo la semilla abriendo abierto la carcasita, pues dirige su esqueje necesariamente hacia la luz y la vida que le ha de producir el ejemplo solar, la vida solar por medio de la fotosíntesis. La cuarta línea dentro de este hermoso contexto de la modestia y la justicia universal, pues tenemos que ya es la primera del trigrama externo, es un funcionario que tiene debajo un trigrama, tiene por encima inmediatamente a la gobernación y por tanto un ministro o un funcionario alto. Y está entre lo alto y lo bajo. Ni para arriba, para abajo alardea, ni hacia arriba se ufana, ni pelotea, no es, está atenido diligentemente, no solo atenido, sino que es diligente en su cometido entre arriba y abajo, con total atención y sin que nada se le quede pegado en la mano de lo que debe llegar de abajo arriba o de arriba a abajo. El complementario transicional así lo exige, que es el 62,
arquetipo de la preponderancia de lo pequeño, donde la atención fundamental del ave en vuelo, que representa la imaginería del 62, está en el vuelo transitorio entre la alimentación y sus polluelos que están demandando la alimentación. En lo inmediato, pequeño y concreto, y ahí está su riqueza y su capitalidad. La línea quinta dentro de la modestia, pues a diferencia de aquella persona que en términos populares se dice, uy, es tan buena que no sabe decir que no a nada. Esto no necesariamente no es bueno. Y esto no es la gobernación de la modestia. La modestia, cuando actúa con justicia, como es su manera, es su modo operandi, cuando se le tratan de poner trabas en la rueda, arremete contra las trabas sin jactancia, no hace alarde de riqueza, pero pisa los palos, los parte y sigue adelante. Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga, para que no sea una amenaza, debe poder equilibrar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 16, el entusiasmo. Tenemos al primogénito de cielo y tierra, Chen, sobre la vasta superficie terráquea, vibrando o bailando al son que se tensiona entre el cielo y la tierra. Fundamentalmente el requerimiento de este hexagrama es la capacidad de la finura, como yo digo, del músico, de un oído atento al ritmo que debe tocar en determinado contexto para no imponer uno que sea totalmente inadecuado. Y cuando haya captado y empatizado, entonces podrá hacer marchar ejércitos, como dice el propio texto. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 40, la tercera al 62 y la quinta al 45. En la segunda línea, dentro de la capacidad de empatización, vemos al consultante que descansa sobre una roca, el contexto clásico de roca, firme asiento. Ahí, además, el texto dice que dentro de un contexto tal, el consultante, el noble, no duda ni un solo día acerca de lo que debe hacer y no porque le ofrezcan fruslería o vea pasar colorines por delante, va y va a abandonar su roca. Para nada, complementario transicional, el 40 se libera de este tipo de dudas, deja el peligro detrás y se incorpora a la labor que debe desarrollar allí sobre su buen asiento. La línea tercera, dentro de este contexto de entusiasmo que suscita cierta inquietud por coger lo adecuado, pues dice, ni precipitar ni esperar de arriba lo que no ha de llegar, sino un sentido de concreción muy especial. Yo lo diría coloquialmente en una frase frecuente, no muy erudita, desde luego de contexto, estar al loro de lo que pasa, de coger el pájaro al vuelo. De hecho, el pájaro es la imagen del transicional, el 62, que es el pájaro que va a proveer de lo determinado, inmediato y concreto para la alimentación de las circunstancias, pero eso sí, sin precipitación y sin esperar que vaya a caer el maná para nosotros. La quinta línea, dentro de este contexto del entusiasmo, pues tenemos al consultante que tiene que volver una y otra vez a, a trabajar. Él estaría, yo cambio la máquina y así hemos terminado una vez, no con este tracto que lo tengo que llevar a reparar una y otra vez, pero tenemos como transicionar 45, que es el espíritu de la reunión y tiene prioridad. Tanto se refiere a un congreso espiritual como a algo que compartimos con una determinada comunidad o un grupo al que pertenecemos, pues tenemos que sacrificar, porque, por ejemplo, en este caso, pues el grupo, la empresa no da para comprar una máquina nueva, sino que llévala al amigo que te la repara. Sí, ya sé que la has llevado 7 veces, llévala una octava más, es un sacrificio por el conjunto.
Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga poder equilibrar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el seguimiento, el diagrama número 17. Tomar la delantera el elemento yang para el cortejo o para la domesticación, el aprendizaje de algo que primero nos requiere tomar la iniciativa, finalmente cuando nos hemos quedado con el contexto, ya sea la tradicional inspiración del diagrama 17 en la China antigua para la domesticación del caballo, o sea, el aprendizaje del carnet de conducir o de un idioma o de algo nuevo. Primero, el elemento yang de carácter superior debe conformarse al seguimiento y finalmente pues podrá hablar en sánscrito en la tarde con los eruditos de su entorno. Dentro de este contexto de seguimiento que está en concordancia con el tiempo, el seguimiento, la conformación con las circunstancias dadas, la primera línea lleva al 45, la segunda al 58, la tercera al 49. La primera línea dentro del seguimiento le dice al consultante, sal de tu área, por así decir, permítanme la coloquialidad, del área de confort y sacrifica por el entorno porque tienes como transicional esta petición de parte del conjunto congregacional al que pertenece. El diagrama número 45, la reunión, la congregación espiritual, y ese conjunto tiene prioridades sobre las que el individuo componente de él pues debe estar dispuesto a ofrecer sacrificio. Y este es el caso, salir a sacrificar por o trabajar por el conjunto. La segunda línea, además, dice deja al párvulo, no puedes tener al párvulo y al adulto al mismo tiempo. El párvulo debe quedar detrás, las costumbres pueriles, y debes acostumbrarte a caminar junto a los pares. El transicional, el 58, arquetipo de reunión con los pares. Obviamente no se trata de encuentros circunstanciales de compañeros o camaradas, sino de personas, seres electos, en función de los cuales podemos realmente tener una capacidad de recíproca ayuda. Lagos que reposan uno sobre otro y que en función de sus vasos capilares, pues se compensan cuando tiene uno de ellos carencia. La tercera línea dentro de este contexto, vamos, las tres son consecutivas en este orden, primero salir, luego dejar atrás las costumbres párvulas y la tercera ciertamente vas a notar un cambio, vas a tener que pagar un peaje, ay Dios mío, aquellos cigarritos que me fumaba, aquellas tertulias tan de colegueo y cerveceo que teníamos, disculpen el lenguaje tan llano y coloquial, pero creo que ilustra lo suficiente. Va a pagar un peaje, pero este peaje, como indica el complementario transicional, es porque tienes delante el 49, el arquetipo de la renovación, que en su propio día, lo mismo que cambia la serpiente de piel y deja la camisa vieja atrás, pues o los días se permutan, uno el día por la noche y las eras, incluso los gobiernos, pues vas a pagar por esta renovación en tu espíritu y en relación al objeto de tu consulta. Así que consultante, reflexiona con energía y serenidad acerca de qué cosa debes cambiar para que la sobrecarga deje de amenazar. El siguiente eslabón de nuestra cadena de consultas contra en línea mutante, pues el diagrama 18, el trabajo en lo echado a perder. Mal asunto esto de echado a perder, buen asunto que se puede rectificar. ¿Cuáles son las condiciones para rectificar? Pues que te pares a analizar este desaguisado que se te presenta ahora,
de dónde proviene, cómo has permitido, cómo has malgrado, cómo has errado, cuándo fue que dejaste pasar por indolencia este error, vete hacia atrás, corrige aquel influjo, establece una nueva base y como ya has errado una vez, pues vigila durante otro periodo de tiempo que no vaya esto a significar también y de falla más adelante. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva al 50, la quinta al 57 y la sexta al 46. La cuarta línea del trabajo lo ha echado a perder, dice, oye, no debes dejar el mal que se vaya cronificando y se convierta en tu final o el final de tu estudio acerca de aquello de lo cual consultas al oráculo. Tienes como complementario transicional motivado por esta mutación el caldero oracular, donde las antiguas culturas ofrecían lo mejor de las cosechas por medio de los sacerdotes o que se ocupaban de la ofrenda, ofrendar lo mejor de lo mejor a los espíritus ancestrales y a las divinidades. En el ámbito de la superestructura cultural del hoy en el que vive, pues no te conformes con los elementos, obviamente estos que están cronificándose, penétralos con transformaciones, con capacidad transformadora, haz escáner, estudio nanotecnológico, recurre a esto y en virtud de la claridad y la cultura de tu entorno, transforma estos males o estos elementos toscos en unos elementos dignos de la estructura en la que debe desenvolverte. La línea quinta, dentro del contexto, ya es la línea gobernante dentro de este contexto de desaguisado, pues le dice el consultante, no vas a poder repararlo como si viniera virginalmente del cosmos en su aspecto creativo y como si no hubiera pasado nunca nada, ¿no? Pero si pones, tomando nota del transicional, el 57, que siendo el aire, lo suave, lo gentil, la capacidad persuasiva, no tiene una gran capacidad transformadora, debe establecer un alto objetivo para sí mismo en relación a lo que pretende, así como el viento para producir lluvia debe soplar en una sola dirección para que se aglomeren las nubes allí. Pues bien, con estas capacidades de que dispones pequeñas, pon una alta meta para la rectificación. Búscate los ayudantes capaces, pertinentes para esta labor y vas a poder producir una rectificación meritoria. La línea sexta te dice, además, es que debieras haber entendido, y si no entiende ahora, que no estás al servicio de los reyes y príncipes del ambiente, del ámbito de lo material y de lo comercial, sino de los más elevados principios del ser humano. El 46 así lo hace y tiene la necesidad, así como la semilla cuando abre su cascarita dirige su esqueje necesariamente para la fotosíntesis que le da la vida, tú debes tener un guía necesariamente que te oriente de carácter espiritual importante para la humanidad y entregarte a eso. Así que reflexiona con energía y con serenidad, conteniendo la energía, cómo la sobrecarga, distribuyendo, evitarás colapsar. El siguiente arquetipo es el hexagrama 53, la evolución gradual. Se trata del crecimiento de un árbol en lo alto de una montaña, es decir, que en abajo, arriba, zoom, significando también lo vegetal, un árbol en lo alto de una montaña. Los nutrientes son escasos en la cumbre, por tanto, la labor de las raíces es denodada y tiene que esforzarse mucho. Además, ser fuerte a la hora de las perspectivas del tiempo, de los cambios atmosféricos, y por tanto resulta
una labor gradual de evolución hacia arriba, que es bien llevada porque cada estamento de la arquitectura de este 53 pues requiere detalle minucioso, tiempo y buena construcción, sentido de verticalidad tanto en lo material como espiritual, para que finalmente esta evolución acabe siendo como es dentro del contexto de los 64 hexagramas de manera ejemplar. Pues bien, la segunda línea lleva el 57, la cuarta lleva el 33 y la sexta lleva el 39. En la segunda línea de esta evolución gradual, pues vemos una predisposición extraordinariamente buena en el consultante. Aquí el texto tradicional hace uso del símil de la oca o de la jarza, a las que se suponen, pues bien, que parten de abajo de la planicie, de la orilla, digamos, y elevan el vuelo hasta pasar por las planicies, las cumbres y terminar por el alto cielo conformando imágenes brillantes. Pues bien, aquí esta oca que hace poco, en la primera línea, el consultante no la tiene, pero en la primera línea partía atolondradamente de manera que el entorno decía, mira qué aleteo forma para... Pero ella iba bien notificada, hasta el punto que en esta segunda línea, que es la primera del consultante, cuando encuentra a la oca, encuentra alimento, se pone a graznar el animalito, avisando a sus congéneres de que quiero compartir con vosotras este alimento que he encontrado. Es decir, tienen un alto sentido de orientación y todos los esfuerzos graduales los orienta en ese alto sentido de compartición y de elevación en el sentido espiritual y material. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama externo, pues vemos a la oca que ella tiene las patitas palmeadas, encuentra unas ramas chatas, ha montado ya, sobrepasado la planicie, siente un agotamiento y puede descansar, aunque no sea un lugar ideal, cosa que no hablamos retóricamente. El consultante no va a encontrar un lugar ideal, pero sí una rama chata para la oca, un ventisquero para él que es alpinista o eh, que anda por lo alto de la montaña y lo aturde ya el cansancio, pues allí puede retirarse de lo vulgar, como indica el complementario transicional, que es el 33, arquetipo de la retirada, el noble cuando siente que lo vulgar empieza a ascender, pues al primer indicio se retira a su valer superior, como significa cualitativamente la distancia de desnivel entre lo máximo que es una montaña abajo, significando material, y al tiempo vulgaridad, que el cielo arriba, inconmensurable, significando espiritualidad y no vulgaridad. La línea sexta, que también muta, pues ya vemos a la oca maravillosamente elevada, con esas conformaciones geométricas que según el texto decía y sabemos, los chamanes cuando caían las plumas la utilizaban en la danza, en el teatro, en los ritos religiosos como símbolo de elevación. Pues bien, hasta el punto que aunque tiene como complementario transicional el 39, el peligro, el Ken delante, el Ken abajo y Can arriba delante, el peligro, el noble primero se para, pero en virtud de su elevación, pues tienen una capacidad obviamente de analizar los peligros, ya estén vinculados con su propio desarrollo de personalidad, que le vengan ahora estas dificultades o que las dificultades provengan del evento del destino, que están ahí para todos y que no guardan una relación con sus responsabilidades. Así que consultante reflexiona con energía y serenidad acerca de cómo la sobrecarga por los débiles extremos podrás compensar.
El siguiente arquetipo es el 54, es el de la desposanta, la chica que como concubina entraba en la casa del hombre mayor donde ya había una ama principal y ella debía subordinarse, aunque fuera el capricho puntual de ella y del hombre mayor. En el contexto de actualidad podemos decir que es el reconocimiento de que efectivamente el ser humano propende en principio a tener gustos y deseos y pasiones, ya sean de sentido estomacal, qué hambre tengo, me comería esta fruta, está en el kiosco, no tengo céntimos de euro para comprarlo, pero no puedo echarle mano, o tengo un deseo de carácter sensual y no obstante todo aquello que me incita en el entorno no debo, no puedo ni debo hacerlo. El noble, de hecho aquí el 54 no permite el emprendimiento detrás de los deseos del corazón, aun cuando reconozca su naturaleza no anatemizable, pero sí humana y supeditada, como dice el texto. El noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero y no emprende, sino que lo somete al deber. Bien, pues dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 40, la línea tercera lleva el 34 y la quinta el 58. En la primera línea, el consultante obtiene una posición ciertamente que subordinada. Ojo, sí, no satisface sus expectativas, pero en relación a sus necesidades prioritarias, como dice el complementario transicional 40, la liberación, liberación, por tanto, dejar atrás ya el peligro, aceptar esta subordinación que en principio por lo menos tengo, permítanme el símil, tengo para comer y tengo donde cobijarme y ahora lo que me demanda cada día, como hace Chen el primogénito, dejando atrás el peligro, integrarse a lo que le demanda su día a día. La línea tercera dice, si no es conforme a deber aquello que quieres obtener, por mero poder no debieras poder, permitirte poder. El complementario transicional es el poder de lo grande. Y el poder de lo grande efectivamente no se permite hacer lo que le dé la gana porque tenga poder para ello, sino que en este caso la línea tercera podría darse el texto, habla de que, bueno, pues si te quiere dar como concubina, como prostituta, asunto tuyo, es digno. El 34 como transicional dice un gran poder, lo primero que hacen es perseverar en no pisar camino que no sea digno de pisar. La línea quinta, siguiendo el contexto y al mismo consultante, obviamente, pues le dice, harás bien primero en ceder, las condiciones no van a ser como las que tú deseabas, las que tú añorabas, lo que tú soñabas, incluso lo que has vivido, pero haz una sesión hacia abajo, confórmate con menos lujo, menos suntuosidad, menos gusto del que pretendes, pero finalmente es una transición que promete futuro, por cuanto el complementario transicional es el 58, en el que irás a encontrarte con los pares donde sí hay una cierta capacidad, donde sí hay probada capacidad de regeneración. Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga, para que no colapse, podrás regular. El siguiente arquetipo es el 55, la plenitud. Este hexagrama proviene del 21 en la medida en que el 21 es, digamos, el formato legal de la institución, del medio en el que vivimos. Allí están todas las cualificaciones y descalificaciones, castigos y premios. Y el 55 es cuando ya la judicatura ha estudiado suficientemente, tiene claridad en el interior, el 55 tiene dentro la ley, y cuando aquello se ha analizado
adecuadamente y puesto que estamos en un campo de plenitud de aplicación de la ley, pues no demorar la ley, sino ponerla inmediatamente sin tristeza como el sol al mediodía, dice el texto, hacia afuera. Chen. Dentro de este contexto que implica naturalmente debatirnos entre la luz y la oscuridad para hacer un dictamen justo, pues muta la línea primera al 62, la segunda al 34 y la quinta al 49. La línea primera le dice al consultante, mira, más allá de toda convención formal, aunque no esté bien visto por tu entorno, debes reunirte con él, ella o la institución pertinente dentro de un marco temporal bien determinado para tratar aquello que en relación a tu causa concreta debéis llegar a concreciones específicas como indica el complementario transicional, que es el arquetipo 62, que es un pájaro, la imagen de un pájaro que está al cargo de la alimentación de sus polluelos y está en vuelo y no se desvía para nada de lo inmediato, pequeño y concreto, pero capital, de capital importancia, la alimentación de este contexto concreto. Bien, pues esta es la primera línea con su transicional, el 62. La segunda te dice, luego no deberás volver a marchar insistiendo, porque lo que suscitaría ya es odio y desconfianza. Ha debido tener un periodo de tiempo para tratar aquello. Volver ahora a insistir con haber puesto en duda, no haberte enterado bien de aquel tiempo que deberíais haber aprovechado lo suficientemente. Ahora suscitarías desconfianza y odio. Por tanto, no vayas a pisar ese camino porque el transicional que tiene el 34, el poder de lo grande. Y el poder de lo grande te dice persevera sin pisar caminos que no se correspondan con el orden, que es suscitar, por ejemplo, entre otras cosas, desconfianza y odio. La quinta línea de la gobernación, que ya línea central del trigrama externo y está en la gobernación de este contexto, pues te dice si en la gobernación receptivamente estás abierto, se te van a acercar líneas ocultas para encarecerte el tiempo que tienes delante, que viene indicado por la conformación del 49, que es la renovación, el cambio, y que hay que estar alerta, con fe, esperando cuando coinciden los elementos de sabiduría con los elementos ejecutivos y ello ensamblado en el tiempo pertinente para producir el cambio sin violencia y sin transgresiones. Así que abierto, receptivo y vas a recibir ayuda. Consultante, reflexiona con energía contenida y serenidad. ¿Cómo la sobrecarga por los extremos debes compensar? El siguiente arquetipo es el 56, extranjero. Ken abajo, arriba el fuego sobre la cumbre de la montaña va a ser de tránsito. Esa significación tiene. Allí no hay mucho combustible y tendrá naturalmente que seguir. El consultante debe atenerse sin arrastrarlo fuero suyo, respetar perfectamente las costumbres del lugar por donde pasa y transita en aprendizaje, sin criticarla, siendo respetuoso. Debe tener una ambición muy contenida, magra, como suelo decir, para sí mismo y tratar con respeto y con atención todo lo que debe aprender por el trayecto, siendo cortés en todo momento. Pues dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 50, la quinta al 33 y la sexta al 62. La segunda línea vemos que el consultante llega de manera modesta con sus útiles de labor, se presenta en la hospedería, le presentan, aquí tienes a alguien que te va a servir de anfitrión en la ciudad para lo que necesitas.
El contexto le dice al consultante, desde más allá, desde lo trascendente, a uso de la superestructura cultural conciliable de la que tú traes con este elemento en el que has de comportarte, eleva las características, trabaja los elementos inmediatos con elevación y prepara adoba tu relación con tu ayudante, pues como lo haría con los invitados más eminentes en tu contexto. El 50, dale transformación para ofrendar a los dioses o que sea la correlación digna de la superestructura cultural de la más alta civilización. La línea quinta como línea gobernante dentro del ámbito de extranjería te dice, oye, consultante, ofrenda con diligencia la mejor labor que seas capaz de rendir ahí a tus anfitriones y tú mismo retírate de los aspectos vulgares que veas ascender en ti y si es que te tientan incluso en el entorno de extranjería en el que están, retírate pertinentemente en cuanto lo veas subir a tu pared interior, como indica el complementario transicional, que es el 33. La diferencia de potencial cualitativo entre la montaña representando lo material o lo vulgar y el cielo al que se retira, el noble como lo espiritual e inconmensurable, pues ya sabes, a retirarse de lo vulgar. La sexta línea en este contexto dice consultante, un mal asunto porque te jactas, empiezas riéndote y jactándote y acabas quemando tú mismo el propio lugar donde te asientas. Has perdido todo contacto con tu realidad de extranjería y tu inmediatez de concreción y practicidad como indica el complementario transicional, el 62, como que el pájaro cuando está al cargo de la alimentación de los granos o de los insectitos que sirven para la perentoria necesidad de sus polluelos, cómo va a jactarse, reír embriagado, sabiendo que está a punto de caer presa del halcón. Reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga para que no colapse distribuirás. El siguiente arquetipo es el 59, la dispersión y la reunión. Aunque parezca paradójico, este era el arquetipo en el que los antiguos reyes chinos o gobernantes se inspiraban para fundar templos y cuando las distintas tribus volvían por razones de diverso orden a sus antiguas tradiciones, la gente del este hacia el este, los del oeste al oeste, el norte al norte, iban en transhumancia, pues reconocían los templos en las inmediaciones cuya unicidad trascendente era para todas y con las tribus igual, y entendiendo las costumbres como enroques o ciertas costumbres como enroques egoicos dentro de ellos que los separaban de los demás, al reconocer esa unicidad de carácter trascendente, eran capaces de limpiar sus propios enroques egoicos para alcanzar, para abrazar mayor campo de humanidad. Bien, pues dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 57, la cuarta al 6 y la sexta al hexagrama 29. La tercera línea multitensionada donde las haya, que está en la cumbre de un trigrama, está debajo inmediato de otro, por tanto no suelen tener un augurio demasiado afortunado y en este caso de la dispersión pues tiene un componente muy fuerte de exigencia por cuanto dice olvídate de tu ego, olvídate de tu yo, no tengas ningún sentimiento de autocomplacencia para ti, fija una alta estrella que te nortifique, como el 57, lo que puedes dirigir son pequeños esfuerzos, siempre en virtud de una alta meta,
porque el trabajo que te queda es perseverar acopiando fuera de ti para algo más alto que tú y más elevado que tú, olvidándote, haciendo acepción de tus propias cosas personales. La cuarta línea, además que es la primera del trigrama externo, pues todavía te exige un sacrificio que muchas personas no entienden porque te dice sal del conjunto familiar y evita llevar el extremo a conflicto. Esto yo lo suelo ejemplificar con retrocediendo a la época de mi juventud, no fue mi caso, pero sí del contexto de mi cultura, en que la gente no ganaba lo suficiente en los pueblos en donde vivíamos. Estoy hablando de la península ibérica, constantemente, concretamente de Andalucía. Gente de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, pues se iban a trabajar a Francia o a Alemania. Aquello significaba un dolor de la familia, pero haber seguido habría significado, como implica el transicional, un conflicto, extremar el conflicto y saliendo de allí, aunque se derramaran lágrimas por esa separación, pero era para salvación del conjunto. Sirva esto como ilustración. La línea sexta sigue en el mismo tenor, sal del contexto de la sangre, estamos al final de la dispersión, tenemos como arquetipo transicional al hexagrama 29, un peligro objetivo, representa lo abismal, pero también un magisterio ancestral como es el agua, que es fiel sin embargo a sí misma, no se permite capricho, discurre conforme a su tendencia de gravedad, es transparente y fluye por donde el terreno de la gravedad le va poniendo. Y aquí, en virtud de la exigencia lineal de la sexta, pues le dice, aléjate de la sangre, aléjate del peligro de la sangre en el que ya está comprometido y discurre por donde te va permitiendo la salida más inmediata y más fácil. Así que consultante reflexiona con energía y serenidad cómo el hundimiento por sobrecarga podrás evitar. El siguiente arquetipo es el de la restricción, hexagrama número 60. Tiene abajo un lago y arriba el agua que no la deja escasa y dice, bueno, hoy está el lago seco, ni tampoco que ha rebasado y hay charcos por doquier. Todo esto viene a indicar en el término del consultante y en general el arquetipo que todo en la naturaleza, aunque el hombre común, por ejemplo, como yo, pues no tengo un conocimiento más allá de todo, ¿no? Sabe uno determinadas cosas, ¿no? El peso de esto, de aquello, pero en la naturaleza y en el medio cultural en el que nos vivimos, todo puede ser medible. Los años, la vida de un caballo, la potencia de un motor, los kilovatios que se necesitan para proveer de luz en fin, todo. Y la virtud está en las debidas proporciones, como la del lago, para que nos muestre su faz sonriente y no tenga un exceso que la degrada y no tenga una carencia contra la que rebelarse. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 29, la tercera al hexagrama 5 y la cuarta al hexagrama 58. La primera línea vemos la puerta cerrada dentro de la restricción. El agua que tenemos delante, el arquetipo de lo abismal, peligro objetivo, pero el magisterio del agua, fertilizador donde lo haya, y con una capacidad de adaptación increíble, fidelísima siempre, es fiable además, pues discurre hacia adentro, a la puerta cerrada, pues a rellenar intramuro todo hueco. La tercera línea de mutación le dice al consultante, en principio, aprende que tú mismo tienes que aplicarte
restricciones respecto de lo que pretende y saber esperar. Con esto estoy aludiendo al complementario transicional, que es el arquetipo de la espera. Lo uno y lo otro. Y la cuarta línea, que es la primera ya del trigrama externo, le dice al consultante: no luches contra corriente, ve a dulce restricción. Hago eco del texto tradicional. Fluye por donde te permite el contexto. Y por ahí ve acumulando poco a poco, discurre por ahí hasta reunirte con la paridad, donde hay capacidad de regeneración, de refresco y de intercambio. El complementario transicional, esta línea, el 58, el encuentro con los pares. Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga distribuirá para la estructura no colapsar. El siguiente arquetipo es el 63, después de la consumación. Este texto, esta estructura, proviene tradicionalmente del hexagrama número 11, la paz, que tiene 3 líneas: yang, el cielo abajo, y por encima Kun, la tierra. Pues bien, el centro de lo creativo cede hacia Kun y provee arriba la línea central. Y esto es estirar la paz hasta su maximización, que es lo que representa este arquetipo. Después de la consumación, hemos terminado la obra de Goethe, y escribir algo en su nombre pues sería como el, el- el Quijote de Avellaneda, el Quijote falsificado de la segunda parte, el que no era, el que se vio suscitado, lo habríamos degradado. Y quitarle también es degradarlo. Cuando algo lo hemos maximizado, el texto dice: al principio orden, al cabo confusiones, luego ahora obra de conservación. La primera línea lleva el 39 dentro de este contexto, la segunda al hexagrama 5 y la cuarta al 49. La primera línea, después de la consumación, pues uno ha hecho un cierto logro y el ánimo está contento, está ahí efervescente y quisiera emprender. Dice: no, 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 no te vayas a dejar llevar por el entusiasmo general. Hemos conseguido los balances, tal, cual, no, no. Porque lo que tienes delante como transicional son impedimentos, obstáculos. Y el noble que hace, pues, él toma nota de los trigramas que lo componen. Ken abajo, que significa aquietamiento, montaña, ante el peligro, Kan, que está delante. Eso es lo que te corresponde hacer en la primera línea. Con la segunda le dice: tampoco vayas a echar a correr detrás de aquello que pierdes de momento. Has perdido la confianza, has perdido algo, pero caballo, por ejemplo, no corras tras el caballo. El perro se te ha ido, no corras tras el animal, ha tenido un susto, hay un malentendido, esta persona le han comentado algo, se quita de en medio de momento, pero ya reflexionarán, ya volverá el caballo, el perro, la persona con el malentendido. Limítate a esperar, no vayas tampoco a aceptar oportunistas que quieran supuestamente ayudarte a coger el perro. En la cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, le dice el consultante: no, no, no vayas al arcón, porque aquellas vestimentas que en otro tiempo fueron tu gloria y tu pompa y tu brillantez, ahora cuando está roída por la polilla, no le echaste alcanfor, aquello está, no te va a servir más que para tapar agujeros, que no es pertinente. Lo que debes hacer es, como indica el complementario transicional, pues con fe espera que las condiciones provean sabiduría y elementos ejecutivos para poder renovar esta ropa que no me va a servir, o estos elementos que yo tenía pensado que me iban a servir para proseguir un poquito más allá, y no te van a servir. Espera a que las condiciones se den
sabiduría, elementos ejecutivos, condiciones en el tiempo para renovar hasta cierto punto y desde luego sin violencia. Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga distribuirá para que la estructura no llegue a colapsar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el 64, el sagrama número, como ya acabo de decir, que representa por delante, de hecho se denomina antes de la consumación, aunque ello parezca paradójico. No entraremos en por qué, tiene su porqué y es perfectamente lógico. Cada ciclo vuelve otro ciclo. Pues aquí estamos, tenemos para el logro que está en la otra ribera del río, pues tenemos la superficie de un río helado. Y tenemos como ilustrador del comportamiento a un zorro legendario de la leyenda, tanto de Oriente como de Occidente. Él, por su pericia, por su astucia, oculta, aunque le estén crujiendo las tripas y allí tenga la pitanza en la otra ribera, no se precipita porque ya más de uno se hundió al intentar cruzarlo y él es muy cauto. Pues bien, cautela antes de este cruce que todavía debes atravesarlo cautelosamente. La línea tercera lleva el 50, la quinta el hexagrama 6 y la sexta al 40. La tercera línea dice, ha llegado el momento para que emprendiendo te disponga a cruzar, pero no con los elementos tal como lo tiene, que lo veo en crudo, en función de estoy viendo el transicional, que es el arquetipo de la superestructura cultural que te dice, no, no, ahí tiene, también es el caldero donde se ofrenda lo mejor, y de, pero ¿qué vas a ofrendar? Las cosas en crudo. Va a llevar la madera, va a llevar el aluminio, no va a hacer la construcción pertinente que por medio de los elementos culturales, aquello que ve, con esto que tiene no es suficiente, sino que debe debes transformarlo, entrar con tus elementos culturales y haz un carricoche para el cruce, pero pertinente. Cuando he dicho carricoche no he querido sugerir con este cambalacheo de palabras o cualquier cosa, sino algo que corresponda a la superestructura cultural, a un buen condimento, a una buena labor de civilización para poder cruzar, no con lo que tienes ahí que está todo muy crudo, muy vasto. La quinta línea, que es la posición de gobernación, le dice al consultante, ciertamente ya has aprendido bien la lección, has transformado aquello, madre mía, qué bonito te ha quedado, qué artilugio más de óptica, pero sí se ven aquí, en fin, pues la nanotecnología se te queda pequeña para lo que acabas de construir, brilla tu esplendor, tienes el conflicto delante, pero con esta sabiduría que has adquirido, obviamente vas a saber no extremarlo, evitarlo incluso. El complementario transicional es el 6, pero aquí ya hay un gran cúmulo de sabiduría. La sexta, que es ya la cumbre, pues dice, finalmente, además, vas a poder celebrar la victoria con una copa, ojo, con una copa no más que aquella copa que te mantenga la cabeza todavía en su justo medio. No vayas a perder la cabeza tomando más copa de la necesaria, porque como tienes como transicional, efectivamente te permite la celebración de la victoria, pero el 40, que es la liberación, implica dejar atrás el peligro, que lo que te demanda, querido mío, son las labores diarias a las que te debes. Así que reflexiona con energía y serenidad cómo la sobrecarga equilibrar para que la estructura no llegue a colapsar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.